Hola a todas las personas que nos están escuchando o viendo en este nuevo capítulo del Tragún Podcast en la edición otoño. El Tragún Podcast y Tragún Medios, que es un proyecto que estamos desarrollando, es gracias al financiamiento del Fondo de Artes Escénicas 2026. Y hoy día estamos muy felices porque tenemos a tres invitadas muy queridas que son de acá de la región de la Araucanía y que pertenecen a una red de espacios independientes de la región de la Araucanía. Voy a hacer la descripción para no equivocarme de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos a Andrea Richards, que es actriz y directora teatral, licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Mayor en la sede de Temuco, magíster en Teoría y Práctica del Espectáculo Teatral, Cinematográfico y Digital por la Universidad de la Sapienza de Roma. Con más de 20 años de trayectoria en las artes escénicas, es cofundadora de Trashumantes, compañía con sede en la Araucanía. La Fundación Trashumantes es parte también de la Sala de Teatro Trashumantes, que es de Temuco. Andrea ha ejercido como presidenta del CIDARTE Araucanía y secretaria general del CIDARTE Nacional, aportando desde la organización gremial y la defensa y visibilización de los trabajadoras y trabajadores de las artes escénicas de Chile. Por otro lado está Isaac Brandt Zúñiga, que es artista visual, cineasta, performer y educador social, con formación transdisciplinaria en artes visuales, cine y psicoeducación, con estudios en la Universidad Católica de Temuco, el Instituto Universitario Nacional de Artes de Argentina y el Instituto Profesional Arcos. Su práctica articula el arte y la intervención psicosocial en contextos de vulnerabilidad, transitando el circuito de las artes vivas, la gestión cultural y la audiovisual. Es co-creador del proyecto de artes visuales y performance INCHIU y parte del equipo directivo de COM, espacio independiente de creación y cultura contemporánea en Temuco, y miembro de la Fundación La Lluviosa. Y por último está nuestro querido amigo Claudio Onsorena, que es actor formado en la Universidad de Chile y en la Escuela de Gesto y la Imagen La Mancha, cofundador del colectivo La Pato Gallina en 1996, desarrolló un lenguaje de teatro físico y corporal que lo llevó a integrarse a la compañía alemana Antagon Theater Action. Aquí me va a corregir, por supuesto, cómo se pronuncia bien, con quien participó en festivales internacionales en Europa, América Latina, India y Cuba. En el 2001 estudió el arte marcial tradicional Kalaripayat en el sur de la India. De regreso en Chile, formó parte de la compañía de teatro Altura Quebrahuesos en Curarrehue. Actualmente dirige la agrupación artístico-cultural Copanqui, en el espacio de arte Copanqui, Centro de Investigación, Creación y Exhibición Residencia Artística, situado en la misma comuna de la región de la Araucanía. Así damos inicio a este capítulo del Tragún Podcast, que se basa principalmente en la experiencia de los espacios de creación artística en la región de la Araucanía, achicando un poco más la cancha sobre las artes escénicas, también cuestionando también el concepto de las artes escénicas, que es donde vamos a conversar para analizar de alguna forma cuál es el estado actual de las artes escénicas, sobre todo acá en la región. Entonces, para partir esta conversación, plantearles que durante las últimas décadas las artes escénicas acá en la región de la Araucanía han ido modificando. Así como ha ido cambiando también las políticas culturales, el desarrollo de la creación escénica en la región ha ido cambiando en el sentido de que se ha ido saliendo un poco de los márgenes establecidos, por ejemplo, la sala de teatro. Ya han aparecido otros espacios también donde son escenarios y son espacios escénicos para poder desarrollar ciertas disciplinas. Entonces, la pregunta es, y aquí es abierta la pregunta, ¿qué entienden ustedes por las artes escénicas hoy en día? Si quieres tú, Andrea, dirijo la primera pregunta. ¡Wow!
Me mataste. No sé quién soy. ¿Qué es lo que hago? Las artes escénicas. Bueno, es el conjunto de disciplinas que conforman el trabajo escénico, valga la redundancia. Entre ellos podemos apreciar el teatro, que es nuestro principal núcleo de trabajo, al menos por mi parte y por la tuya, me imagino. La danza, la narración oral, todas las que configuran las artes escénicas dentro de la ley de artes escénicas, que son 6, incluye ópera, narración oral, danza, teatro, títeres y circo. Y circo. Ahí está las 6. Sí. Para que no nos olvidemos de ninguna. Es importante visibilizar todas las que están calificadas o dentro de ese marco finalmente conceptual de las artes escénicas justamente, pero yo también incorporaría, está creo, el interdisciplinar está dentro de también, que es digamos el lenguaje, la disciplina del diálogo entre los distintos lenguajes escénicos. Claro. O sea, y la pregunta también va dirigida hacia allá el cómo entendemos la arte escénica hoy, porque finalmente también está lo que nos dicen dentro de los marcos políticos, finalmente de las políticas culturales, cómo se encasillan las artes escénicas. Se han logrado también avances con la ley de la música y así de otras disciplinas. Pero dentro de las artes escénicas también cómo conviven ahora con las artes visuales, con la música y con las otras disciplinas. Entonces, cómo entendemos finalmente desde nuestro espacio lo que estamos trabajando cuando llamamos artistas escénicos o artistas escénicas, hasta dónde llega, hasta dónde nace esa invitación, hasta dónde llega el día de hoy, hablando del 2026. ¿Tú cómo lo ves, Claudio, dentro de eso? ¿Cómo se está comportando actualmente la arte escénica ahora en la región? Mira, básicamente creo que el término se ha tratado de encasillar dentro de un concepto, pero tiene que ver con una cosa más bien práctica desde el ministerio quizás para poder a nosotros ordenarnos en su estructura formal. Pero en la realidad de lo que nosotros como artistas vivimos, yo creo que existe absolutamente una fusión de distintas formas, distintas manifestaciones que confluyen en esta acción de arte que puede suceder en un teatro, que puede suceder al aire libre, que sucede en la calle, que sucede de manera espontánea o organizada. Entonces hay variantes y modalidades que no están dentro del concepto que propiamente el Ministerio incluye, pero que sin embargo son artes escénicas porque son experiencias que estamos viviendo poniendo nuestros cuerpos a disposición, poniendo una situación determinada y enfrentado a un público o ofrecido a un público, incluso una transmisión, pudiera serlo, ¿no? Cuando tuvimos que trabajar en pandemia a través de las cámaras. Entonces, creo que es muy variable y muy sujeto a nuestras experiencias cotidianas o los experimentos que cada uno haga en nuestros espacios. Yo creo que repensando la pregunta que hacías y lo que comentaba, yo creo que las artes escénicas que tienen que ver con el trabajo y la puesta en escena de un espectáculo, independiente de su lenguaje o su disciplina, son artes vivas que dialogan con lo interdisciplinar todo el tiempo, porque cada componente que es parte de esa narración escénica es una disciplina en sí, el sonido, la imagen, la poesía, la actuación, que es propio del teatro, cómo compone el diseño escénico, el vestuario, todo es un lenguaje y es algo que narra, un relato que se hace vivo en escena. Esa sería mi respuesta más que la anterior, creo, después de escucharle. Es que está súper bien porque, por ejemplo, ahora tú acabas de mencionar otro concepto que también está sobre la mesa y también es algo que está resonando sobre creadoras en lo que está pasando, que son las artes vivas. Que también hay otra dimensión con respecto al entender nuestra disciplina. Que finalmente lo que conversábamos con Claudio hace un rato, como que ya no está solamente la interdisciplina, sino que está la transdisciplina de cómo se va fusionando. Y aquí me gustaría ir hacia Isaac para preguntar cómo ves tú los procesos creativos que se están haciendo, cómo tú lo entendías, por ejemplo, la arte escénica hace 15 años y cómo la están viendo ahora, qué es lo que está pasando, porque también es muy particular el trabajo que se desarrolla en COM.
Sí, claro, concuerdo con lo que decían los chiques sobre como que todas las en realidad disciplinas que convergen finalmente como en la puesta en escena, en las artes escénicas, y también esta nueva visión sobre como las artes vivas que como que ha ampliado un poco los márgenes de lo que tradicionalmente comprendemos como por artes escénicas. Yo personalmente no provengo tampoco en mis estudios, mi formación no están puestas en las artes escénicas, provengo más de las artes visuales, pero desde eso mismo he tenido un recorrido que en un punto el trabajo que he hecho, en particular yo, no en este caso quizás tanto hablando del espacio, sino como más del proyecto que mencionabas de Enchiu. Claro, un proyecto que, digamos, como este mundo de la performance, alude más como a las artes visuales. Nosotros nos encargamos mucho más de construir imágenes, pero finalmente esas imágenes también conllevaban una puesta en escena y también teníamos que incorporar muchos de los mismos elementos que son como tradicionalmente o de las artes escénicas, la música, la iluminación, el vestuario, el cuerpo en escena. Eso yo creo que bueno, también, no sé, un influjo en torno como a las tecnologías también ha permitido como ampliar más los campos y los nuevos conceptos acuñados, que también en realidad los mencionabas tú mismo, como sobre lo inter y transdisciplinar, ya como que se ha comprendido también que, claro, como decía el Claudio, estas como diferenciaciones a categorías, si bien son útiles y nos tributan, digamos, un poco a la organización que pueden tener, no sé, los ministerios, los fondos o bueno, las narrativas de la cultura como para poder también explicarse a grosso modo, pero claro, hoy en día ya todo eso está más desdibujado. Y nosotros en particular desde COM, que trabajamos como con arte contemporáneo, donde precisamente como que tiene que ver como con empujar los límites o las fronteras de las disciplinas, de las investigaciones. Se da mucho que estas conversaciones sobre como lo que, bueno, lo que, ¿cómo se diría? Lo que confluye de distintas áreas y crea de alguna manera como no sé, un cadáver exquisito de nuevas, o sea, no de nuevas cosas, sino como con lo que ya ha existido se forma como una nueva forma con nuevas variables, por decir. Sí, es interesante eso de cómo lo vamos entendiendo, porque también hay un proceso, por ejemplo, de la investigación, que es algo que también calza dentro de las presentaciones que hice con respecto a los espacios también. Hay un interés también dentro de los espacios, no solamente de la exhibición, sino que también hay un interés cada vez, creo yo, aquí, y por eso lo pregunto también al grupo, hay un interés cada vez más grande con respecto al investigar, al entender eso como un proceso y un trabajo necesario también para la creación, que ya no queda solamente en la forma o el tomar un texto para poder representarlo, sino que hay una necesidad de investigar finalmente sobre lo que somos. Lo digo regionalmente también, hablando de algunos marcos con respecto a al cuerpo también. A lo propio también. A lo propio, sí. ¿Cómo ven eso que ha ido ocurriendo dentro del circuito de las artes escénicas o artes vivas con respecto a la investigación? ¿Cómo lo ven desde Copanqui? Para Copanqui es vital porque nuestro espacio es un centro de residencias artísticas y el foco principal de la residencia es precisamente la investigación. Entonces, a partir de la investigación suceden todos estos fenómenos de cruces, de disciplinas, qué sé yo, y hay un producto que eventualmente puede llegar o no al público, que es la puesta en escena. Pero el foco es la investigación. Y hay una programación por consecuencia, pero no como un propósito, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay una nueva como dinámica, una nueva forma de caminar el proceso investigativo, que es lo que finalmente le da vida a este espacio, a Copanqui. Sí, yo agregaría que, claro, también como que se ha añadido igual un poco a las narrativas como el tema del proceso, como que en el arte en general, y yo creo que eso es también en todas las disciplinas, como que se ha puesto en el centro al proceso, a diferencia de antes, que es como que se entiende el arte en general en sus disciplinas como la obra, y bueno, se ha trasladado para también, bueno, poder, yo creo que, no sé, sobrellevar la creación porque es un proceso y muchas veces las audiencias o en general incluso las instituciones como que entienden el arte como la obra y no lo que hay detrás. Yo creo que igual eso es algo que ha ido transformándose. Igual de todas maneras es algo que quizás, o sea, se ha ido transformando y acá de alguna manera se está poco a poco instalando cada vez más. Entiendo que en otras partes igual está más instalado esa como traslación de ese eje de la obra hacia el proceso y bueno, nosotros por lo menos también en lo de COMI, etcétera, también estamos muy como enfocados a esa parte del trabajo,
más que también, como decía el Claudio, al resultado, porque a veces los resultados no son tan manejables, o sea, no necesariamente tú pones una fecha y vas a vivir el proceso que necesitas para esa fecha. Hay veces que un proceso después te va tirando nuevas líneas y se va ampliando ese proceso y requiere como de otros tiempos también. ¿Y tú, Andrea, cómo ves como los procesos de investigación dentro de lo que vas viendo con lo que está pasando Trashumante? Porque también para la gente que no conoce Trashumante, Trashumante también viene de una historia de formación. También parte como de tratando de generar espacios de formación y ahora se establece como un espacio de exhibición donde también se ve mucho la investigación. ¿Cómo ves tú el fenómeno que está pasando? ¿Por qué tú crees que está pasando eso ahora, año 2026? Bueno, yo escucho y miro con nostalgia aquí a mis compañeros porque, claro, como bien dices tú, como Trashumantes comenzó como un espacio de formación especializada, pero enfocada a la experimentación y al diálogo entre las distintas disciplinas que conforman las artes escénicas. Y ese era nuestro juego, nuestra apuesta, ¿no? Hacer programas formativos, por ejemplo, de teatro sonoro, de cómo se comporta el teatro y el sonido, teatro multimedial, cómo se comporta el teatro y no cómo se comportan, cómo dialogan, para ser más precisos, cómo dialoga el teatro y el multimedia. Entonces, desde ese lugar hubo una apuesta también porque nosotros comenzamos de Puerto Montt a Magallanes y cuando llegábamos, quienes participaban de estos espacios de formación y de experimentación, porque lo planteábamos un poco así, veíamos que las compañías estaban haciendo o montando textos de dramaturgos como todavía como lo que el teatro clásico europeo. Claro. O el teatro costumbrista clásico potente de chileno. Claro. Entonces había poca creación propia. Y poco a poco, el pasar del tiempo, yo siento que de alguna manera se fue dinamizando el hecho de crear a partir de lo que nos pasa y de nuestros territorios, como de los espacios que habitamos. Y siento que fue como un proceso así también de profundización en esos espacios y al mismo tiempo darse cuenta que para llegar a esos espacios se necesita un proceso más largo. No 2 mesitos de ensayo y vamos a la obra. Entonces, creo que también desde ese espacio, también creo que ha ido esa evolución de querer profundizar. No sé, esto es un pensamiento que me viene ahora, no es algo que yo reflexione, pero sí vi, y veo todavía, porque cuando llegan las convocatorias y las obras, la mayoría de las obras son trabajos de temáticas locales, creaciones propias, entonces es bonito ver cómo se ha acentuado eso, de cómo crear y experimentar a partir de lo que somos. Qué bonito. Hiciste la introducción a la próxima pregunta que estaba aquí mirando de reojo y que tiene que ver precisamente con el territorio, que también es un concepto ya muy utilizado ahora, pero que también de alguna forma tiene cierta particularidad con respecto a lo que trabajamos dentro de los espacios y a las creaciones que salen desde acá. Por ejemplo, hay una particularidad que yo veo en la región de la Araucanía que a mí me pasó cuando salimos de la escuela de teatro, de que no hay espacios o no habían espacios para poder hacer temporadas. Entonces uno decía una obra, entonces uno empezó a ver que estaba un gran teatro, el Teatro Municipal, pero de ahí se acababan los espacios como para poder desarrollar lo que hacíamos y frente a esa carencia empezaron a aparecer espacios, o empezamos a ver el espacio público como un escenario, empezamos a ver los espacios rurales como espacio escénico. Entonces, ¿cómo ven ustedes ahora las creaciones escénicas con respecto al territorio? ¿Cómo ven cómo aparece el territorio con respecto a la cordillera, cómo aparece el mar, cómo aparece Wallmapu, cómo aparece la vegetación, la geografía, cómo aparece o cómo lo ven, cómo lo perciben ustedes con las creaciones que están haciéndose ahora dentro de la región? Voy a romper el bloque de preguntas, voy a ir hacia Isaac. A ver.
O tú, o puede que no lo entiendas de esa forma y tú dices, no, acá no es tan particular y puede ser lo mismo que está pasando en Santiago, que podría ser también. Claro, totalmente no. Es como definitivamente creo que las cosas que suceden acá y actualmente también están muy pregnadas de las narrativas que no sé, emanan del territorio, como tú dices, o al mapa en particular, y bueno, y la geografía, ya si estás en la costa, o en la cordillera o en el centro, etcétera. O sea, lo que pasa es que quizás no tengo como una visión tan amplia o tan clara, porque como en particular no trabaja en específico solo con artes escénicas, pero por ejemplo, lo que sí tenemos como dentro de los proyectos en La Lluviosa es lo del Festival de Artes Escénicas Curiche, que en efecto es un festival de artes escénicas que está como planteando una escena desde lo local y también trayendo gente desde otras partes para visibilizar y posicionar también lo que emana aquí de este territorio. Entonces yo creo que está súper como, es una decisión súper consciente y está como súper impregnado, como decía, de lo que sucede acá y como las posibilidades que tiene eso también de transmitir la realidad que hay acá. Y allá, ¿cómo lo ven en Curarrehue? ¿Cómo lo ves tú desde la cordillera? ¿Cómo ves los procesos que llegan a Copanqui? Porque más allá de las propias creaciones, ¿cómo ves tú las compañías que llegan, las creaciones que llegan? ¿Hay algún referente como marcado que tú dices, sí, acá hay Araucanía, hay Gualmapu, hay cordillera? Mira, yo creo que definitivamente, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando en la pregunta anterior, cuando decimos que ahora nos enfocamos mucho en los procesos. ¿Qué significa que nos enfocamos en los procesos? Que no solamente estamos pensando en este producto final, en la obra y directamente relacionado hacia el público, sino que estamos pensando en los creadores, los artistas, quienes están desarrollando valga la redundancia, proceso, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la necesidad de tener una identidad creo que es tremenda, y a partir de eso nos aferramos a nuestros hitos, a nuestras originalidades, a nuestras cosas particulares de cada uno de los territorios. Y en el caso particular de Copanqui, que estamos en la punta del cerro, literal, ahí en los Andes, junto al Lanín, junto al Quetrupillán y a los otros volcanes, ¿no es cierto? Y en medio del territorio mapuche-pehuenche, se manifiesta cotidianamente. Incluso para agrupaciones que vienen desde otros territorios, otras nacionalidades, otros continentes, es muy atractivo encontrar un espacio, la Araucanía y en especial acá la cordillera, que tiene una identidad propia absolutamente definida, porque desde ese lugar surgen cosas honestas. No hay que inventarse un discurso, el discurso está in situ y a partir de eso el creador toma elementos. ¿Sabes qué? Estaba pensando en este proceso justamente tanto de como de las creaciones a partir de lo propio o a partir de los territorios. Yo creo que ahí hay un proceso social también que ha acompañado esto, que tiene que ver como con la descentralización. De querer pensar el territorio más allá del centro de los territorios, más allá de los centros. Entonces, y el sur también como un concepto potente, como un territorio fuerte que es histórico en nuestro país, como ha sido el sur, desde Biobío al sur, ha sido siempre un territorio fronterizo que claro, ha luchado, que tiene su historia, y eso no pasa por el lado de nosotros. Cala igualmente, de alguna manera, como dice Claudio, esa identidad se aposenta en nuestro ADN, claro, y está ahí, presente. Y yo creo que el proceso de los últimos 10 años de querer borrar también un poquito de las regiones. A mí, me acuerdo cuando comenzamos con Trashumante, me cargaba que dijeran, ay, es de región, que de región. Entonces empezamos a hablar de los territorios para que dejaran de hablar de regiones, y después ya el territorio nos tenía hasta acá, ya hablamos de las localidades, y así, como ir un poquito jugando con el lenguaje para generar un relato que tenga más que ver con lo que nos sucede, con lo que habitamos. Sí. Es importante eso, como vamos viendo también los comportamientos, y pasa mucho, el centralismo
lo primero que uno piensa en centralismo, piensa en la capital de Chile, Santiago, porque sobre todo la gente de Santiago es la que habla de regiones, como si la región metropolitana no existiera, entonces como se habla como del otro. Pero también creo que nos pasa, y aquí una visión, creo que el centralismo existe en todas partes, como que creo que también regionalmente existe un centralismo, la misma ciudad tiene también un cierto centralismo, entonces... Ha existido también un comportamiento, sobre todo tomando en cuenta lo que hemos hablado con respecto a los procesos, es cómo vivimos nuestro trabajo con las comunidades. Cómo ya de alguna forma también se borra un poco esa figura del artista y del público o la audiencia. Es como yo te vengo a enseñar, tú te vas a sentar ahí a apreciar lo que yo te vengo a mostrar, como que yo te traigo la cultura. Ahora los procesos tratan de una forma mucho más transversal. Los procesos invitamos a la gente que no necesariamente es artista a participar de una creación o a conversar finalmente de un proceso que no necesariamente es como el resultado de una obra. ¿Cómo lo viven ustedes desde su espacio, la relación con las comunidades? ¿Qué tan importante es para ustedes las comunidades? Y comunidades hablo en términos generales, comunidades artísticas, comunidades territoriales de vecinas y vecinos, las comunidades con las cuales comparten finalmente los espacios donde trabajamos. Andrea. Hablando de centros, son el centro. Son el centro de toda de nuestro quehacer. Más allá de nuestras inquietudes artísticas, creo que son el objetivo último por el cual trabajamos, las comunidades. Por lo tanto, yo creo que son lo más importante. En cómo llegamos a crear una experiencia para cierta comunidad o cómo aportamos a que esa comunidad se desarrolle, en el caso de la comunidad de artistas escénicos, que como Transhumantes trabajaban mucho como público objetivo, ¿qué se necesita? ¿De qué manera podemos aportar y ser un vehículo, finalmente? Escuché por ahí una analogía una metáfora, no, mentira. Mala broma. Mala broma. Chiste malo. Una analogía de una actriz española que decía, no soporto estos artistas que creen que su arte es lo que importa. Es como si el cable se creyera la muerte, si se creyera la electricidad. En el fondo nosotros somos el enchufe y el cable, el vehículo de esta electricidad. Se completa de alguna manera con las comunidades. En Copanqui, ¿cuál es la relación que tienen con las comunidades? Bueno, trabajamos de manera muy directa con diversas comunidades. Es loco el término, comunidades también, porque son muy distintas unas de otras y no es como que puedas abarcar, al decir comunidades, yo no pienso en un foco directo, sino que pienso como en múltiples células de distintos colores, tamaños y personalidades, ¿no? Por ejemplo, nuestra comunidad más directa y a quien le atendemos mucha atención y tenemos todo el cariño es al pueblo de Curarrehue. Esa es como nuestra comunidad directa. Pero luego tenemos comunidades de líneas de artistas, tenemos comunidades de pares, centros en el resto del país, hay diversas comunidades con las que trabajamos. Y lo que yo creo que está súper interesante y que está súper bonito de lo que estás mencionando ahora de nuestro trabajo orientado hacia las comunidades es el hecho de que se está dando un fenómeno de co-crear, como la co-creación. Ya no es el artista generando el espectáculo para la comunidad, sino que es una retroalimentación, una cosa... Es un trabajo con las comunidades. Con la comunidad. Es una cosa recíproca. Hay un concepto, ¿no? Cuando estas como asociaciones son positivas y dan un buen resultado, no me acuerdo ahora cómo es el concepto. Comunidades positivas. Claro, comunidades positivas. Pero en el fondo mencionar que ya se está desarrollando una colaboración constante para con las comunidades y eso produce una dinámica diferente ante la creación artística y por supuesto ante el resultado, porque el resultado ya no emana solo desde uno de los puntos, desde un foco, sino que es una conversación que llega a un punto. ¿Y en COM? Bueno, justamente estaba pensando qué pasa con nosotros y bueno, COM en realidad es un proyecto que está 100% volcado COM es de la comunidad.
Bueno, com, que significa en Mapuzungún todos, todes. Nosotros de alguna manera diseñamos ese proyecto como una infraestructura que la gente maneja en realidad. Nosotros nos encargamos de que la infraestructura exista y funcione en un punto. Por supuesto, igual tomamos decisiones y etcétera, pero principalmente está a disposición de la gente, la comunidad artística y no artística, o sea, como cultural en un sentido más amplio que solo las dimensiones artísticas, para que dispongan de un espacio en Temuco para o sea, con una amplitud de posibilidades que lo que el espacio puede ofrecer, digamos, a las iniciativas que tengan las personas. Entonces, de alguna manera, nosotros no programamos prácticamente, nosotros, la gente programa en COM. Hemos como dado la vuelta y ya le hemos tirado de alguna forma la pelota a la comunidad para que... y le hemos ofrecido un espacio, digamos, porque esa era como, o sea, el proyecto de COM nace un poco de esa necesidad de espacios que actualmente ya han ido, lo comentábamos también, que han ido como, se han ido fortaleciendo, visibilizando, naciendo más espacios, pero claro, en el punto en el que nace, esa necesidad estaba como más latente. Y de alguna manera nuestra, como también bajo esa misma lógica de que las cosas no emanan en estricto rigor desde el artista como un ente aislado, sino que conforman parte de la comunidad, o sea, las narrativas han cambiado. Entonces, esa fue de alguna manera la solución que dio COM para estructurarse, pues como directamente entregarle un poco el espacio a la comunidad. Y ahora, yendo más a lo específico, ¿qué proyectos son los que ustedes buscan acoger dentro de los espacios? ¿Cuáles son, cuando uno habla de sus espacios, digo, este tipo de proyecto me interesa poder acogerlo, como es lo que yo busco idealmente poder trabajar? ¿Quién quiera partir, por favor? Aquí yo miro... Todo lo que sea experimental, de todas maneras, en el sentido de que... ¿Por qué lo experimental? Porque justamente los procesos y trashumante, la casa trashumante es un espacio de trabajo para el artista escénico. Entonces es un buen espacio para poder experimentar, ensayar, buscar, experimentar incluso técnicamente. Porque tenemos la técnica ahí, entonces... es un espacio hecho para exhibición y para creación desde el trabajo, porque se necesita siempre un espacio. Entonces, y por las líneas curatoriales que nosotros hemos trabajado todos estos años, que tiene que ver justamente con la experimentación y el diálogo entre las disciplinas o lo transdisciplinar, y que ha sido siempre nuestra como línea base, y a partir de ahí todo lo demás. Y creaciones locales, por supuesto. Y del sur, sí. Más todavía. Copanqui, ¿qué proyectos? Bueno, compartimos mucho en ese sentido, en nuestra visión, porque es un centro de investigación, lo que invita justamente a lo mismo, a experimentar, ¿no es cierto?, a probar nuevos lenguajes, nuevas técnicas. También tenemos una línea curatorial que trabaja ciertos ejes que son primordiales. Dentro de eso está como abordar temáticas que hablen de nuestro territorio y que expresen nuestra base cultural, ¿no? Esa es como una de las temáticas. Otra de las temáticas base tienen que ver también con el resguardo y el cuidado de nuestro entorno y medio ambiente. Otra de las bases temáticas tiene que ver con el cruce de distintas disciplinas en pro de una investigación, de un proceso creativo. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy parecido a lo que tú mencionas. Y esos son los proyectos que nos llaman la atención, a los que invitamos y los que tratamos de imponerle más fuerza, claramente. Es interesante el cómo vamos definiendo finalmente como los trabajos, porque muchas veces hay mucha intuición, como que uno dice, oye, yo quiero hacer porque quiero recibir y yo entiendo finalmente lo que está haciendo, y uno es muy de hacer. Pero, por ejemplo, en COM, también cuando uno habla de COM hay una línea bien definida, o por lo menos yo la leo cuando veo los trabajos. A mí me gusta mucho el trabajo que hacen. ¿Cómo definirías tú los proyectos que llegan a COM? Bueno, de COM la verdad es que es muy diverso, llega realmente de todo. En un punto mucha gente no comprende lo que es el proyecto del espacio porque, o sea, hemos hecho desde, o sea,
actividades como operativos dentales para disidencias hasta como investigación artística experimental, transdisciplinaria, ¿me entiendes? Entonces es súper variado y ese igual es un poco la perspectiva que tenemos con el espacio y la organización, que es como el cruce de personas también inesperadas también, como que eso es uno, o sea, si bien manejamos como líneas visibles que yo creo que también las hemos ido fortaleciendo conscientemente, que es como arte y cultura mapuche y disidencias, LGBT+, etcétera, que son como dos troncos de agentes creadores muy fuertes en la región generalmente y que como que destacan en el ámbito creativo de la cultura acá en territorio en general. Pero, como te digo, hemos abierto las puertas a esta posibilidad, o sea, hemos como intencionado que realmente gente que también no proviene del ámbito cultural ni de las artes también circule en el espacio, haga propuestas, porque creo que ahí también tiene que ver como con esa parte donde el arte se integra realmente en la vida. El arte y la cultura, ¿viste? Como que no es como algo que está aislado, sino que es parte de algo con la que la población, la gente, la ciudad convive. Y entonces tú puedes tener un grupo de personas que están, no sé, tomando un curso de cocina, por decir, u otros que vienen a hacerse un operativo dental, y otros que están trabajando en una investigación sobre, no sé, en este momento, por ejemplo, tenemos una curatoría sobre camiones y culturas movedizas, que habla sobre como las problemáticas que abordamos la problemática de las carreteras y los camiones, como si alguna vez, no sé, el ferrocarril fue como un agente de cambio territorial, hoy en día los camiones, y etc. Entonces, ¿me entiendes? Puedes encontrar cosas como completamente como equidistantes y a la vez se provoca un eventual cruce entre eso y una retroalimentación y el que no sabía conoce y el que conoce también algo nuevo que quizás no esperaba encontrar, y en eso se ha generado como cruces súper ricos para mi gusto de justamente como que se vuelva cotidiano, o sea, que se vuelva hacia lo cotidiano, hacia lo integrado en el cotidiano de la vida. Bueno, ahora siendo año 2026, estamos en un año complejo para los espacios que estamos haciendo, porque estamos sobre todo en permanente cuestionamiento. Ahora se está cuestionando la investigación, se está cuestionando la ciencia. Los libros. Los libros. Entonces, ¿cómo ven ustedes la sobrevivencia de los espacios que estamos desarrollando? ¿Cómo ven ustedes que se puedan sustentar? Porque hemos ido conversando como del trabajo que desarrollamos, las comunidades con las que trabajamos, cómo se representa de alguna forma el territorio que habitamos, y que esto cruza en distintos ámbitos, como que siempre cuando uno habla de la persona que no tiene cercanía con las artes, la cultura, es como siempre el trabajo pedagógico que uno trata de hacer, de poder vincularlo y decir cómo se articula por el turismo, con la economía, con la salud y con otras disciplinas, con la educación, porque o sea, si hablamos de proyectos en específico, va a haber alguno de que va a tomar uno de esos tópicos. Pero ¿cómo ustedes entienden ahora la subsistencia de estos espacios de creación? ¿Cómo lo ven actualmente y cómo lo visualizan a futuro? Terrible. No. Mira, sabes que yo creo que la única salida a todo este oscurantismo que se viene, ya lo estamos viviendo con un 10% de recorte, no sabemos si el próximo año van a ser un 20, 50, no tenemos idea de nada, no sabemos, es un panorama altamente incierto, y ante eso creo que lo único que podemos hacer es unirnos, es aliarnos al máximo para poder fortalecer nuestros espacios, poder sobrevivir a cualquier catástrofe que se avecine. Y creo que también es importante manejar el relato de lo que hacemos. Creo que tenemos que construir un relato en relación a lo que estamos haciendo. Ni siquiera tenemos que inventar tanto la rueda, sino que entender cómo llegar a las comunidades que no llegamos, a que si viene una señora y nos dice que somos unos vagos, la comunidad sepa y sienta que eso no es verdad. Y ese es un trabajo que arduo, creo yo, para defender nuestros espacios, y que no son nuestros espacios, sino en el sentido los espacios de toda una comunidad, porque finalmente son aquellos espacios los que nos salvan ante toda catástrofe social, económica. Va a ser siempre el espacio que nos va a salvar. Lo vivimos en pandemia, fue lo que nos salvó.
humanamente. Entonces, tenemos que resistir y aliarnos para que no muramos en el intento. Quien quiera, Claudio. Yo Isa. personalmente, bueno, creo que, claro, es muy lamentable la circunstancia como política actual, pero igual pienso que es, bueno, eso, es una circunstancia. Y por circunstancias como esta y otras peores también ya hemos pasado, particularmente aquí en la región, que es una región muy facha. Entonces, como que, no sé, yo personalmente no tengo ningún miedo, tampoco tengo ninguna desesperanza y tampoco tengo ningún pesimismo. Como que, o sea, ya tendría que haber estado pesimista, miedoso hace mucho tiempo viviendo acá, ¿me entiendes? Claro, Entonces, sí. como, bueno, Sí. otra lucha más y a darle creo que, o sea, lo que no te mata te hace más fuerte. Y aquí vamos a hacer salir, pero fuertísima. Eso yo básicamente no tengo miedo y creo que, o sea, nosotros ahora vivimos como una especie de adaptación a eso también. Estuvimos 3 años en un lugar, se veía venir cierto desde el clima político y económico. Nos adaptamos, nos transformamos, estamos creo que ahora en una mejor circunstancia y estamos súper como, no sé, apertrechados para enfrentar lo que está sucediendo. Y obvio, ¿no? O sea, no es que cuando digo que no tengo miedo a estas circunstancias, no significa que no vayan a afectarme. Por supuesto que van a afectar. Pero o sea, nosotros por lo menos, hablo por mí, por la gente con la que trabajamos, estamos como con la mejor de las como disposiciones a enfrentar lo que tenga que ser, porque creo que son circunstancias. Sí, no miedo, pero sí estrategia. Ah, por supuesto, por eso Por digo, favor. hay que ser estratégico, pero no hay que, claro, no hay que tener miedo, creo yo. Mm. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? Mire, yo comparto las dos visiones que ustedes proponen porque lo que tenemos un poquito más de años que hemos pasado como por procesos fuertes de trabajo. Para los que no me conocen en lo personal, por ejemplo, yo partí trabajando en la calle, mis primeros espectáculos fueron siempre callejeros, en un contexto político muy duro, muy confrontacional, entonces es cierto, estamos acostumbrados a luchar, a ir contra la corriente, a que la opresión exista. Y hemos salido airosos porque cada uno de nosotros ahora está liderando espacios que están creando, que están generando movimiento cultural. Entonces, en ese sentido no es miedo, pero sí da frustración, de alguna manera, pensar que lo que nosotros damos por garantizado, lo que es un derecho social que el Estado debiera sostener, no está sucediendo. Y más aún lo están coartando del trabajo que se ha logrado por años de lucha de montones de representantes sociales, culturales, trabajadores de las artes que se han sacado la mugre por que lleguemos al punto en donde estamos hoy y que el día de hoy nos estén haciendo recortes por sobre eso. Entonces, eso es muy triste y eso es muy frustrante. Entonces, la invitación es a seguir igual que siempre, con la misma fuerza, pero da rabia y da pena ver que en este momento político actualmente estamos retrocediendo frente a los derechos que habíamos alcanzado con tanto esfuerzo, a eso me refiero. Totalmente, Claudia. ¿Y sabes qué agregaría yo? Es que a mí me pasa esto que en ningún caso es miedo, tiene que ver con que es violento y es transgresor porque nos están quitando un derecho. Pero claro, son derechos. Y tiene que ver con eso, lo que decía, de cómo cambiamos el relato, porque cómo nos sentamos o nos asentamos dentro de la sociedad, cómo nos ve la sociedad y cómo nos aprecia. Y eso y ese espacio de trabajo que hacemos nosotros nos viene apreciado porque hay una esclavitud moderna que no permite ver otros espacios. Entonces, finalmente, esa resistencia no es solo por nuestro quehacer solamente, sino que es una resistencia que tiene que ver con la salud mental de nuestra sociedad. Claro. También. Y más aún cuando el Estado propone un discurso que nos denosta en vez de enaltecernos. Por supuesto. O que no nos enaltezca, que reconozcan que somos reconozca, o sea, eso me refiero. trabajadores y trabajadoras como todo el rubro y Claro. somos un eslabón de la sociedad importante como todos los otros las otras carteras. Ahora para poder poner un poco de paño frío y alegría a esta conversación, porque siempre que llegamos a esto como que finalmente uno se enchucha. Perdón. ¿Qué artista, experiencia o proyecto artístico de la escena regional les ha llamado la atención últimamente?
No es la pregunta que hicimos fuera de cámara, sino que de lo que ha pasado últimamente que ustedes han visto en la escena, ustedes digan, esto me pareció interesante, ya sea un artista como persona, una compañía o un proyecto en específico. Hay harto trabajo. Bueno, hace poco nosotros tuvimos el ciclo de teatro ciudadano. Y hubo trabajos que realmente me emocionaron mucho y tenían justamente que ver con el relato de lo propio, ¿no? Entonces, lo interesante del teatro ciudadano es que son comunidades que practican el teatro, pero no lo hacen su profesión ni su fuente de trabajo, sino que es parte de ese espacio que digo yo tan importante para las sociedades, de expresarse, de entenderse también, porque son espacios de autoconocimiento. Y a partir de eso, los trabajos escénicos han crecido, siento yo, porque yo siempre que he visto trabajos, muestras finales de espacios de teatro ciudadano, también tenían esta dinámica un poco de hacer cosas que no tenían que ver con ellos, sino que montar obras. Más representaciones. Claro, todo representativo, y acá es más de presentar lo que nos pasa. Ese fenómeno también es muy lindo porque finalmente te conectas con lo que está pasando y que es un espacio importante. Poniéndolo de otra forma, llega un artista que ustedes conocen que es de otro país. Viene a la región y tú le vas a recomendar finalmente, ¿sabes qué? Tienes que conocer acá, porque va a estar 2 meses de residencia. Entonces, es alguien que le vamos a recomendar ver. ¿Qué es lo que ustedes recomendarían? Mira, yo quedé muy impresionado, creo que hace ya 2 años, en un encuentro regional acá en Temuco, en el gimnasio de la Universidad Católica, alguien que trabaja vinculado contigo, un violinista, Ali, ¿no? Eli, perdón, Eli. Sí. ¿Cuál es su nombre completo para dejarlo? En el micrófono. Eli Wawantru. Exacto, yo quedé muy impresionado con su trabajo porque es una fusión de arte clásico, deformando el instrumento desde lo propio y la investigación propia, con una identidad indiscutible, con un discurso que tenía que ver desde cómo se relacionaba con sus perritos hasta cómo observaba la magia de un súper atardecer, no sé. Tenía un discurso completo, una genialidad en la manipulación del instrumento, un redescubrir el instrumento y un discurso que era todo tan interesante de ver en una persona muy joven, lleno de potencial. Entonces yo definitivamente, si tuviera que recomendar a alguien, a un artista regional, recomendaría a Ali Wewentru. A Eli. Eli Wewentru, perdón. Eli Wewentru. Maravilloso. ¿Isaac? Difícil la pregunta, Sí, porque vos difícil, decís, ¿Quién deja afuera? Sí. ya, o sea, sí, obviamente voy a dejar afuera mucha gente y bueno, yo que también, no sé, yo soy de acá de Temuco de siempre, bueno, no, tú eres de Pucompo, ¿no? De Curarrehue. Curarrehue, sí. Ya, pero bueno, toda la vida en Temuco conozco mucha gente, muchos artistas, entonces no sabría por quién partir. Pero sin duda, ya que estamos acá en Temuco, igual más pues como lo que pregna así principalmente como la escena para mí, y es lo que más me interesa también. Bueno, sin duda Eli es como uno de los embajadores aquí también del arte en Wallmapu, entre muchos otros, pero hay un artista que a mí me gusta mucho, que también es un artista emergente, joven, con mucho trabajo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintos proyectitos, cosas más independientes nosotros, pero ahora este año tenemos la oportunidad de tenerla de residente en COM para esta convocatoria que les decía sobre camiones y culturas movedizas, que es Shaquin Waikil. No sé si la ubican, que es un artista visual, performer, y está como así como en plena subida, es divina, sabe mucho, es muy auténtica, su arte es muy sensible, muy singular, también tiene mucha identidad, está muy arraigada y la amo. ¿Qué disciplina? ¿Qué disciplina? Es artista visual, pero hemos trabajado, yo con ella he trabajado en audiovisual, cine, actualmente va a hacer su residencia en Compara lo de camiones y culturas movedizas en el ámbito de artes visuales, pero es de las artes visuales principalmente. Bacán. Y la performance.
pero no sé, ella es una persona que creo que está como una carrera que va así en su vida totalmente y representa muy bien también lo que es la identidad acá del territorio. Maravilloso. Yo les quiero agradecer de verdad, de corazón, que se hayan dado el tiempo de poder venir para acá. Me acordaba viendo a Claudio en un capítulo pasado cuando invitamos a Ángel Mestres. Veníamos llegando de Copanqui y justo se puso a nevar cuando nos veníamos, entonces él venía muy apenado de tener que volver para grabar. Así que agradecerte también ahora públicamente porque lo hicimos esa vez en ese capítulo. Gracias. Agradecerles también el poder venir a esta nueva casa que hicimos también como set para poder conversar. Hacerle la invitación a las personas que nos están viendo o que nos están escuchando que por favor visiten las redes sociales de los espacios que están acá. Exacto. Trashumantes. Me van a corregir y van a decir exactamente cómo es el nombre, por favor. Espacio Com y Copanqui, porque también somos parte de una red. No conversamos, no profundizamos sobre la importancia de las redes. Tendremos otros capítulos para mencionarlo, pero creo que es muy bonito lo que sucede y la particularidad que tenemos. Ahí está la red de espacios artísticos independientes, que también tiene redes sociales, que también vamos a tratar de ponerlas bajadas. Para que puedan visitarlas, por favor, porque así como ahora hicimos alusión a artistas, los espacios también somos repositorios también de mucho contenido de lo que está pasando. Entonces también es una buena biografía de comprender qué es lo que está pasando. Y como última dinámica y última pregunta, me gustaría hacerle una pregunta mucho más abierta con respecto a algún libro, película, una canción o algo que les haya marcado a ustedes como creadoras. Algo que ustedes quieran recomendar. Sabes que yo te voy a recomendar tal autora, tal autor que ha marcado de alguna forma el camino que yo estoy desarrollando y que de alguna forma puede ser culpable de que estemos en este momento acá. Chuta, yo no he identificado a los culpables porque son muchos, yo creo. Pero así, Abuelo Pájaro, lo que me acordé, me remonté el tiempo de la escuela de teatro y a mí me gustó y me acuerdo que ¿cómo se dice? Me golpeó el libro de Artaud para principiantes, porque la historia de Artaud es muy, muy, muy interesante, muy cruda, muy potente. Sí. Y la recomiendo. Antonin Artaud es un maestro. Antonin Artaud para principiantes. Maravilloso. Bonito. Isaac. También muchas cosas que podría mencionar, pero lo que se me viene así como más primero son como referencias que tuve en el momento que trabajé mucho con lo de la perfo y eso, que podría decir que una de las inspiraciones que tuvimos mucho con Cami en ese tiempo que trabajábamos era Ren Han, que es un fotógrafo de... no me acuerdo si es japonés, sí, pero asiático. Increíble, que trabaja mucho el desnudo, es muy característico y nos inspiró mucho la forma en que nosotros también planteamos el desnudo en un contexto en que Temuco, qué sé yo, que era como ya una desfachatez donde más faltaba que estuviéramos desnudos, pero bueno, en fin, ya pasó. Y también algo de lo que nos inspiró mucho en ese tiempo, también para estructurar como la forma en que trabajamos la performance, fue como la obra de Romeo Castellucci, que es bueno, lo conocerán como ¿cómo es que se llama? Director, dramaturgo, etcétera, de teatro como contemporáneo de Italia. Y esos son dos referentes súper que trabajamos. Eminencias del teatro con Dario Fo. Querido Claudio. Qué bonito este ejercicio porque te hace remontar a tu juventud, ¿cierto? ¿no? Como que, ¿dónde partió todo? ¿Qué es lo que me... Claro, y eso es genial. Sin duda, en mi caso, yo tuve un movimiento muy fuerte, y te lo había comentado hace poquito, con Rimbaud, Arthur Rimbaud. Yo seguí la poesía desde niño, hice mucha poesía, y Rimbaud me removió la vida, y a partir de eso llego al Teatro del Silencio, ¿no es cierto?, y con su obra Mala Sangre, y ahí como que se produce todo un movimiento en mí que me hace luego decidir dedicarme a este trabajo. Entonces, definitivamente, Rimbaud y Mauricio Celedón en la orientación desde nuestro país. Ya que él dijo dos, yo quiero decir otro. Por favor, por favor. Nacional. Yeah. Sí. Andrés Pérez. Yo con el trabajo de Andrés Pérez. Total. Ahí está.
maravilloso, maestro, ídolo, amado, santo. El que llevó el teatro a lo popular, Sí, el que trabajaba con las comunidades, ahí esa es mucha inspiración. sí. Maravilloso. Bueno, a mí me queda como mirando el vaso medio lleno, como las ganas de seguir conversando y de seguir conociendo sobre los procesos que están desarrollando. Agradecerles nuevamente también por darse el tiempo de poder venir a conversar, invitar a todas las personas que nos están viendo o escuchando en este momento que por favor visiten las redes, las páginas web, porque ahí también van a encontrar mucho contenido. Con Claudio nos hablamos sobre la escuela que están haciendo también en combinación con Japón, las fiestas Barbie que está haciendo Comen los jueves en la tarde de After Office, las temporadas teatrales que está haciendo Trashumante. Entonces quedó mucho tema por qué abordar, pero creo que es mejor así porque finalmente hacemos que la gente vaya a visitarnos y que finalmente viva finalmente la experiencia de todo lo que está pasando. Así que muchísimas gracias. Invitarle también a visitar nuestra página web tragunmedios.cl, donde tenemos todos los contenidos que estamos desarrollando como Organización Cultural Tránsito y el equipo que trabaja aquí en el Espacio Tragún, donde tenemos el Tragún Sin que les vamos a regalar, que sacamos uno cada estación. El Tragún Podcast, que es lo que estamos viendo ahora, en Tránsito TV, que es donde tenemos los contenidos audiovisuales, y ahora estamos en Spotify también, donde estamos pasando estos contenidos. Así que agradecerle, mencionar nuevamente que estamos en otoño de 2026, porque para nosotros también las estaciones del año son importantes, marcan un ciclo, marcan un estado dentro de los cuerpos, y creo que también es importante relevarlo. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima versión. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Tragún Podcast, proyecto financiado por el Fondo de las Artes Escénicas Convocatoria 2026 y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.